No, sos canoso nomás. No, hay un montón de cuentos, Tiago. Ya te dije que ese no. Con la Yaya sí.
Hola Alejandra, Hola Nuri, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Muy bien, lindo. Bueno, me alegro mucho. ¿Inicio la reunión o esperamos un ratito? Son y 57. Sí, podés ir compartiendo. Hola Karen, Ariel. Voy a tener que empezar de nuevo. Hola Nuri, Hola ¿me amorosa, estabas? ya entro. Que me equivoqué de Power. Ah, bueno, bueno. Sí, algo te escuché, pero como no estaba atenta,
Hola, buenas tardes. Buenas, profe. ¿Cómo les va? Bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Cuántos hay? ¿Está por ahí Alejandra? Bueno, a ver, les pregunto un poquito. ¿Han podido leer algo? Sí, profe, yo voy leyendo. ¿Eh? ¿Y más o menos te va quedando claro? Sí, sí, profe. Bien, bueno, hoy vamos a empezar con operativa de exportación. Es bastante lindo. En la operativa de exportación está, si ustedes se fijan en el programa, el punto 8.1 es de los medios de transporte en general, según la ley 22415 de lo que es el Código Aduanero, sus modificatorias y complementarias, desde los artículos 466 a 471. Y el artículo 466 ya define y dice que los medios de transporte extranjeros, es decir, aquellos que ingresan a nuestro territorio aduanero y con el objeto de transportar pasajeros o mercaderías, arribaren por sus propios medios al territorio aduanero y que con esa finalidad debieren permanecer en el mismo sin modificar su estado y en forma transitoria, quedan sometidos al régimen de importación temporaria sin necesidad de solicitud ni otorgamiento de garantía alguna. En realidad, la garantía ya fue otorgada cuando se le entregó el permiso al transportista que tuvo que gestionar ante la aduana para que sus medios de transporte ingresaran. El artículo 477 nos dice que los medios de transporte nacionales que con objeto de transportar pasajeros o mercaderías salieren, esto ya van a estar exportando, por sus propios medios del territorio aduanero y que con esta finalidad debieren permanecer fuera del mismo sin modificar su estado y en forma transitoria, quedan sometidos al régimen de exportación temporaria y con las mismas condiciones, es decir, sin necesidad de solicitud ni otorgamiento de garantía alguna. Estas son medidas comunes tanto para la importación como para la exportación.
En el 466 lo vimos para la exportación, en el 467 lo vimos para la en el 466 lo vimos para la importación, es decir, para el ingreso de la mercadería o de los pasajeros, y en el 467 para el ingreso a nuestro territorio aduanero de medios de transporte que nos traen pasajeros o mercadería. El artículo 468 nos dice que, no obstante lo previsto en los artículos 466 y 467, cuando la naturaleza, la finalidad o las modalidades del transporte lo justificaren, la reglamentación podrá establecer el cumplimiento de determinados requisitos y, en su caso, el otorgamiento de una garantía a favor del servicio aduanero de conformidad con lo previsto en la sección 5, título 3. ¿Qué les parece que podría hacer que un medio de transporte debiera solicitar los requisitos que antes no pedía? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, se los digo yo entonces. Es posible que tal vez ese medio de transporte se rompiera acá en nuestro territorio aduanero, o un medio de transporte que salió de nuestro territorio aduanero, que sea nuestro, y que se fue a otro territorio aduanero, pudiera romperse. Entonces ya no va a salir con el término, con el tiempo determinado de lo que determina el servicio aduanero, entonces va a quedarse un tiempo más para su arreglo, por ejemplo, o en caso que faltase mercadería o sobrase mercadería, quedar en un confinamiento, por decirlo de esta manera, sí se va a garantizar a favor del servicio aduanero, de acuerdo a lo previsto en la sección 5, título 3. El artículo 469 dice que el Poder Ejecutivo podrá establecer los plazos. Ya nos fuimos al Poder Ejecutivo. En el artículo 469 se sale un poquito del servicio aduanero y nos lleva al Poder Ejecutivo, que podrá establecer los plazos máximos durante los cuales los medios de transporte podrán permanecer en el territorio aduanero o fuera del mismo a los fines contemplados en los artículos 466 y 467. El artículo 470 nos dice que cuando los medios de transporte a que se refiere este capítulo debieren ser objeto de trabajos de reparación, de transformación o de cualquier otro procedimiento o beneficio, las respectivas operaciones quedan sometidas a los regímenes aduaneros que en cada caso resultaren aplicables. En este caso sería, por ejemplo, una destinación suspensiva por un tiempo hasta que se establezca, se repare, se transforme o se perfeccione el beneficio que necesita ese medio de transporte. El artículo 471 nos dice que las disposiciones de este capítulo no se aplican a los medios de transporte de uso particular. Entonces, desde el artículo 466 al artículo 470 estamos hablando de los medios de transporte que ingresan o egresan con mercadería o con pasajeros, no a los medios de transporte de uso particular, como podrían ser los turistas. Ahora empezamos con el punto 8.3, que es el régimen de rancho. Quiero establecerles o quiero preguntarles si les quedó alguna duda con respecto a este punto, que es cortito, que son
algunos artículos del Código Aduanero, Ley 22.415, y poderlos resolver si les ha quedado alguna duda, si no me dicen, y seguimos. Yo no, profe, todo bien. Bueno, gracias. No sé si hay mucha gente, pero en el chat no veo mucha gente. Bueno, veremos ahora el 8.3, régimen de rancho, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte. ¿Cuál es la definición de ellos? Es decir, del régimen de rancho, de las provisiones de a bordo, el régimen de pacotilla, ¿cuál es la definición? La libreta de pacotilla, los requisitos de carga y descarga, la responsabilidad del agente de transporte, aduanero en este caso, el buque abastecedor de combustible para rancho y otras embarcaciones, según la ley 22.415, su reglamentación a través de los artículos 506 a 528 y a través del decreto reglamentario 1001 del 82 en caso de corresponder. El artículo 506 nos está diciendo que las disposiciones de este capítulo son aplicables al rancho, provisiones de a bordo, suministros de los medios de transporte, nacionales o extranjeros, que con el objeto de transportar pasajeros o mercadería o cumplir con su función específica, arribaren o salieren por sus propios medios al o del territorio aduanero. El artículo 507 nos dice que constituye rancho, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte, el combustible, los repuestos, los aparejos, los utensilios, los comestibles y las demás mercaderías que se encontrare a bordo del mismo, es decir, del medio de transporte, para su propio consumo y para el de su tripulación y pasaje. Entonces decimos rancho, combustible, lubricantes, repuestos, aparejos, utensilios, mercadería, todo lo que corresponda, hasta el mate, todo lo que corresponda al medio de transporte y que sea utilizable para su tripulación y para su pasaje. El artículo 508 nos dice que el consumo de mercadería que constituyere rancho, provisiones de a bordo, suministros en un medio de transporte que procediere del exterior y se hallare en el territorio aduanero dentro de las cantidades autorizadas por el servicio aduanero, no se halla sujeto al pago de los tributos que gravaran la importación para consumo, así como tampoco le son aplicables las prohibiciones de carácter económico. El artículo 509 nos dice que la persona a cuyo cargo se hallara el medio de transporte no puede dar a la mercadería que constituyere rancho, provisiones de a bordo o suministros otro destino que el de consumo a bordo. Artículo 510 nos dice que, no obstante lo previsto en el artículo 509, que define lo que es rancho, el servicio aduanero a pedido del interesado, es decir, del comandante en caso del barco, o del chofer en caso de un camión, o también del comandante en el caso de un avión, podrá autorizar su importación para consumo previo cumplimiento de los recaudos que fueren de aplicación, siempre que tal destinación
no se hallare sujeta a una prohibición. Acá hay una diferencia entre lo que se puede tener para uso y consumo dentro del medio de transporte. Sin embargo, acá el artículo 510 nos dice que sí, en caso de que esa mercadería por alguna razón se importara o ingresara al territorio aduanero para quedarse, va a tener que cumplir siempre con, como hacer una importación a consumo, esto es, pagar los aranceles y documentar la venta, y lo que no va a poder ingresar son aquellas mercaderías que están sujetas a una prohibición. En cambio, en los artículos anteriores decíamos que se podía traer mercadería siempre que permanecieran dentro de ese medio de transporte, mercaderías sujetas a una prohibición. El artículo 511 dice que la solicitud para cargar mercadería con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros en un medio de transporte nacional o extranjero que debiere salir del territorio aduanero debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante declaración escrita. No obstante, la reglamentación podrá exceptuar de lo dispuesto en este artículo al rancho, provisiones de a bordo o suministros del medio de transporte que hiciese transporte de removido. ¿Se acuerdan que hace 2 clases atrás vimos el removido? ¿Ustedes se acuerdan qué era el removido? A ver si alguien quiere contarme qué recuerdan que era el removido. Abran el audio si quieren, si no quieren escribir. ¿Se acuerdan que era el removido? Sí, profe. Mercadería libre de circulación. Nacional o Mercadería importación. de circulación, que se hace dentro de qué. Puede salir del territorio aduanero para ser transportado a otro lugar. Eh, o sea, va de un lado de un territorio y se puede transportar a otro. A otro territorio nuestro, o sea, nuestro territorio aduanero o ajeno. Nuestro territorio, como el área. Bien, bien. Acuérdense que yo les hablaba de puertos. Entonces, puertos, ¿por qué? Porque en general lo que trasladan es combustible. Entonces, lo que hace el removido es salir de un puerto con mercadería, que esto en el caso de gasoil sería gasoil o petróleo, con mercadería de libre circulación a otro puerto del mismo territorio aduanero. Recuerden, eso es el removido. Bien, bien, me encantó que lo supieran. Y recuerden siempre, cuando ustedes estén frente a la hoja, a la hoja de examen, si esa mercadería es de libre circulación o no es de libre circulación. Es distinto. Acá en este caso, cuando es combustible, cuando va de un puerto a otro puerto en el territorio aduanero, es mercadería de libre circulación. Sin embargo, cuando es una mercadería en tránsito que ha venido de otro territorio aduanero, externo al nuestro, y pasa por provincias de nuestro territorio aduanero para llegar a otra provincia de territorio aduanero, esa mercadería sí está, no está en libre circulación. Pertenece al amparo de la aduana, porque está en un tránsito para llegar a otro lugar y que ya tiene una destinación comprendida.
Bueno, el artículo 512 nos dice que la Administración Nacional de Aduanas determinará los requisitos y formalidades a que se sujetará la solicitud prevista en el artículo 511. Y el artículo 513 nos dice que cuando en un medio de transporte nacional o extranjero que debiere salir del territorio aduanero se cargare mercadería que tuviere libre circulación en el territorio aduanero con destino a ranchos, provisiones de a bordo o suministros, se considera dicha carga como si se tratare de una exportación para consumo exenta del pago de tributos, de los tributos que gravaren, salvo disposición en contrario. El artículo 514 nos está diciendo que salvo disposición especial en contrario, la carga en un medio de transporte nacional o extranjero de mercadería que careciere de libre circulación en el territorio aduanero con destino a ranchos, provisiones de a bordo o suministros procedentes de depósito sometido a control aduanero se considera como si se tratara de importación para consumo y si se halla sujeta al correspondiente pago de tributos. Esto es, cuando egresa, no paga tributos. Sin embargo, cuando ingresa, paga tributos. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué sería que cuando egresa paga tributos? Seguramente que es porque es un medio de transporte extranjero. Entonces vamos a darle el título de que es un barco. Es un barco que vino de un país que atravesó todo el Atlántico y vino al puerto de Buenos Aires. Seguramente gastó todo su combustible. Tienen autorización para cargar combustible en algunas que estén autorizados, algunos registros, lugares para cargar ese combustible, pero ese combustible lo van a pagar y van a pagar como también, si fuera una exportación a consumo, los aranceles correspondientes. El artículo 515 nos habla de los tributos y dice que no obstante lo dispuesto en el artículo 514, el Poder Ejecutivo podrá eximir del pago a Poder Ejecutivo, no por ahora no aduana, podrá eximir del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo a los repuestos y accesorios necesarios para reparar los medios de transporte extranjeros que permanecieran en forma transitoria en el territorio aduanero con el objeto de permitir el retorno por sus Mario. ¿Lo llevas? ¿A dónde? ¿Al chino? ¿Vamos o no? No, voy a poner en el bolso. Acá ya el artículo 515 se ve modificado o se ve ampliado por el decreto reglamentario 1001 del 82 en su artículo 69 y dice que a los fines de lo previsto en el Bueno, artículo 15 B del- che, la voz. por favor, alguien que cierre su audio. Gracias, Gabriela. Entonces decimos que el artículo 69 dice que a los fines previstos en el artículo 515, inciso B del Código Aduanero, en primer lugar, la Administración Nacional de Aduanas autorizará con exención, es decir, está exenta
del pago de los tributos que gravaran la importación para consumo, el despacho de los repuestos, accesorios y elementos que fueran necesarios para la reparación, conservación y mantenimiento de medios de transporte extranjeros, que es lo mismo que decíamos recién, que se encontraran en forma transitoria en el territorio aduanero, siempre que llegaren destinados a los mismos y consignados a quienes ejercieran la representación de los transportistas, y también que se fueran. Es decir, segundo, la Administración Nacional de Aduanas instrumentará las normas necesarias para el resguardo de sus intereses fiscales. Es decir, va a pedir seguramente una garantía para que después se los puedan llevar. Y se devuelve la garantía. El artículo 516 dice que a solicitud del explotador de la aeronave autorizado para operar en transporte aéreo internacional o de sus agentes, el servicio aduanero podrá habilitar en los aeropuertos correspondientes depósitos especiales para el almacenamiento de repuestos y demás elementos que determinará la reglamentación para la respectiva línea aérea, los que podrán ser extraídos de las aeronaves o conducidos a las mismas sin más requisitos que los establecidos para el ejercicio del control aduanero. Esto está como muy atravesado, muy enrevesado. Si quieren preguntarme algo, lo aclaramos. ¿Está todo claro? Bueno. Y también el decreto reglamentario reglamenta esto en su artículo 70 y dice que a los fines de lo previsto en el artículo 516, el Código Aduanero podrán almacenarse en los depósitos especiales a provisiones de a bordo y suministros en las condiciones del artículo 514 del Código, que a tal efecto gozarán de exención de los tributos que gravaren la importación para consumo. B. Los lubricantes en las condiciones del artículo 515, inciso A del Código. C. Repuestos en las condiciones del artículo 515, inciso B del Código. El artículo 517 dice que a los efectos que constituyen pacotilla, ahora ya nos fuimos del rancho, empezamos a hablar en el artículo 517 de definir qué es la pacotilla. Y decimos que los efectos que constituyen pacotilla pueden ser importados o exportados, es decir, pueden ingresar o pueden egresar de conformidad con el régimen previsto en este capítulo. Hasta ahora no van a pagar tributos, pero va a haber algunas cosas que va a haber que ver. Y entonces nos define qué es pacotilla. Constituyen pacotilla los efectos nuevos o usados que un tripulante de un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiera razonablemente utilizar para su uso o consumo personal, o bien para ser obsequiados, siempre que la cantidad, calidad, variedad y valor no permitieran presumir que se importan o exportan con fines industriales o con fines comerciales. Entonces, hablábamos rancho, todo lo que fuera necesario
para el medio de transporte. Pacotilla, todo lo que fuera necesario para el tripulante que viene en ese medio de transporte, para la persona. Y entonces dice, siempre que sea en consideración de las circunstancias de su viaje. Puede traer en su valija, qué sé yo, máquinas de afeitar, una cartera, 3 jeans, 2 camisas o 6 camisas, 10 remeras, pero siempre en las condiciones de su viaje. No va a traer, por ejemplo, en las condiciones de su viaje, nos está diciendo que porque va a demorar un tiempo, 3 días, 1 día, 5 días, no más. En cambio, si ese tripulante trae 12 jeans, 12 camisas, 12 máquinas de afeitar, se va a presumir, sin admitirse prueba en contrario, que se trata de una importación para consumo. El artículo 519 dice que el consumo de mercadería que constituyere pacotilla a bordo de un medio de transporte que se hallare en el territorio aduanero no está sujeto al pago de los tributos que gravaren la importación para consumo, así como tampoco le son aplicables las prohibiciones de carácter económico. El artículo 520 nos dice, queda prohibido importar o exportar bajo el régimen previsto en este capítulo mercadería que no constituyere pacotilla. Artículo 521 dice que el Poder Ejecutivo podrá, por medios fundados, restringir la aplicación del régimen previsto en este capítulo con relación a determinados efectos. El artículo 522 nos dice que el servicio aduanero exigirá de cada tripulante que embarcare o desembarcare del medio de transporte con carácter previo a su eventual revisación, una declaración referente a los efectos que condujere bajo el régimen de la pacotilla. Esto es, nos está diciendo que la pacotilla no es descontrolada, la pacotilla va a ser declarada y ya vamos a ver dónde. Traigo 3 pantalones, traigo una cartera, traigo 2 pastas de diente, 2 cajitas de pasta de diente, traigo un perfume, perfume que es un tema bastante escabroso, traigo 3 pares de zapatillas. El artículo 523 nos dice que el servicio aduanero, en el ejercicio del control que este código le otorga sobre las personas y la mercadería, puede verificar la pacotilla de los tripulantes y proceder al registro personal de los mismos. El artículo 524 nos dice, salvo disposición especial en contrario, las prohibiciones de carácter económico no serán aplicables respecto de las importaciones o exportaciones de los efectos que constituyen pacotilla. El artículo 525 nos dice que, en su apartado 2, que la importación o la exportación de los efectos que constituyen pacotilla dentro de los valores máximos que estableciera la reglamentación, se halla exenta del pago de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso,
con excepción de las tasas que hubieran devengado en concepto de servicios extraordinarios. En su apartado 2 nos dice que, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se tratare de tripulantes de medios de transporte extranjeros, la exención de los tributos que gravaren la importación para consumo alcanzará únicamente a aquellos efectos que pudieran razonablemente utilizar para consumo personal. Esto se los explicaba yo también recién, que realmente tiene que ser en un número lógico, porque si no ya se presume que ese tripulante, que a lo mejor tiene 5 días en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Rosario o en un aeropuerto, cualquier aeropuerto internacional, venda esas mercaderías y entonces se trata de una importación a consumo y deberá pagar los derechos correspondientes. Para eso, el decreto reglamentario 1001, a través de su artículo 71, dice que va a ser de $300, a ver si me he ido antes, esperen un poquito, sí, a los fines de lo previsto en el artículo 525 del Código Aduanero, los tripulantes podrán introducir como pacotilla, con excepción de los tributos que gravaren la importación para consumo, los efectos de uso enumerados en los incisos A, B, C y D del apartado 1 del artículo 58 de este artículo. 2. Los tripulantes de medios de transporte nacionales que efectuaren viajes al extranjero podrán introducir, además de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, los efectos nuevos o bien con un uso tal que permitiere considerarlos nuevos, enumerados en el apartado 1 del artículo 58 de este decreto, con exención de los tributos que gravaren la importación para consumo, siempre que su valor no excediere de, y acá entramos a hablar de dinero, B, $300 estadounidenses, cuando realizaren viajes a países no limítrofes. El exceso de esta franquicia y hasta un valor de $600 estadounidenses más quedará sujeto al pago de los tributos correspondientes. En cuanto a los productos que se detallan a continuación, regirán además las siguientes limitaciones. Entonces hablamos que nos permiten hasta $300. Si nos excediéramos de esta franquicia, el valor de $600 quedará sujeto al pago de tributos. Y estos productos son los siguientes: bebidas alcohólicas hasta 2 litros, cigarrillos hasta 400, es decir, 400 unidades, son unos cuantos paquetes, cigarros hasta 50 unidades, comestibles hasta 5 kilos. El Ministerio de Economía queda facultado para modificar los valores máximos de las franquicias, aumentándolas en hasta un 50% de los importes previstos en este artículo, cuando existieren circunstancias especiales que así lo justifiquen. También dice que los tripulantes podrán beneficiarse solamente una vez por año calendario con la exención de los tributos que gravaren la importación para consumo con relación a los efectos nuevos, pudiendo fraccionarse el valor total de la franquicia, pero los montos
no utilizados dentro del año calendario no podrán acumularse para el siguiente. A tal fin, en todas las estaciones aéreas, terrestres, marítimas y fluviales, en oportunidad de despacharse la pacotilla, se tomará razón de los valores utilizados en las respectivas libretas de pacotilla o en la documentación que habilitare al efecto la Administración Nacional de Aduanas en la forma que la misma lo estableciere. Y también nos dice que en caso de reemplazo de la libreta de pacotilla, es cierto, ya no se usa más la libreta de pacotilla, lo damos porque realmente está dentro del programa, pero que en caso de reemplazo de la libreta de pacotilla o del documento que a tal fin se hubiere habilitado por la Administración Nacional de Aduanas, los interesados en invocar la franquicia deberán hacer establecer en el nuevo documento y por intermedio de la autoridad competente las constancias aduaneras que se hubieran efectuado en la libreta de pacotilla o documento que lo reemplace, en su caso, la inexistencia de los mismos. También dice que la Administración Nacional de Aduanas podrá autorizar la introducción temporaria de los efectos de origen extranjero de los tripulantes con sujeción a los requisitos y formalidades que la misma estableciere, siempre que hubieren de ser reexportados en el próximo viaje, es decir, cuando los efectos de que se trata fueren de origen nacional, podrán ser introducidos temporariamente sin necesidad de cumplir formalidad alguna. También nos dice que se halla exenta del pago de los tributos que lograren la exportación para consumo de efectos que en concepto de pacotilla llevaren consigo los tripulantes de los medios de transporte que salieren al exterior, siempre que por su cantidad, calidad, variedad y valor no hicieren presumir fines comerciales o industriales. Ahora volvemos al Código Aduanero a través de su artículo 526 y nos dice que la Administración Nacional de Aduanas, de conformidad con lo que determinare la reglamentación, se halla facultada para establecer valores tipo para los efectos que constituyeren pacotilla, con arreglo a los cuales se calcularán los valores máximos previstos en el artículo 525, así como la base imponible sobre la cual se liquidarán los tributos que gravaren, la importación para consumo o la exportación para consumo, según correspondiere. Y acá nuevamente nos hace ingresar, nos hace volver al decreto reglamentario 1001 del 82, en su artículo 72 dice que a los fines de lo previsto en el artículo 526 del Código Aduanero, facúltase a la Administración Nacional de Aduanas para establecer valores tipo para los efectos que constituyen pacotilla, con arreglo a los cuales se calcularán tanto los valores máximos de los montos de las franquicias que se acuerdan por este decreto, como así también la base imponible sobre la cual se liquidarán los tributos que deban abonarse cuando proceda el pago de los mismos.
Y en su artículo 72 nos dice que dichos valores serán determinados sobre la base de un promedio, dichos valores se refieren a los valores tipo, serán determinados sobre la base de un promedio de precios para la venta o para la oferta de venta al público en el extranjero para mercadería idéntica o similar. Esto tenganlo bien en cuenta, mercadería idéntica o similar, y tendrán una vigencia no superior a un año contado a partir de la publicación de la norma respectiva en el boletín de la repartición aduanera. Los valores fijados en la forma establecida precedentemente tendrán carácter supletorio y regirán cuando el tripulante, en el momento del despacho, no acreditare en forma suficiente con la respectiva factura comercial la identidad de los efectos y los precios abonados. Todo esto realmente se debe hacer con factura. Si no se hace con factura, se aplican los valores tipo, los valores tipo son valores que tiene la aduana de todas las mercaderías para establecer valores mínimos y valores máximos. Y acá nos decía que era un promedio de entre esos valores mínimos y valores máximos, siempre que no fueran más altos de lo que se venden en este territorio aduanero y de lo que se venden al público en nuestro territorio aduanero. Tiene que ser medido y que además esa mercadería debe considerarse, si no está la misma mercadería, buscar mercaderías idénticas o similares. Idénticas tienen que tener todas las mismas características de esa mercadería a valorar. Y similares puede ser que sea de otro comerciante, por ejemplo. Pero esto tenganlo muy en cuenta. El artículo 527 nos dice que la propiedad, posesión o tenencia de los efectos nuevos, o bien con un uso tal que permitiere considerarlos nuevos y que hubieran sido importados en virtud del régimen previsto en este capítulo, es decir, pacotilla, sin el pago de derechos de importación, no pueden ser objeto de transferencia a título oneroso durante el plazo que fije la reglamentación, el que no podrá exceder de 2 años. Esto es cuando nos dice no podrán ser objeto de transferencia a título oneroso, que nos está diciendo. No podrán ser vendidos en un plazo que fije la reglamentación y es el que no se podrá exceder de 2 años. ¿Por qué? Si es menos de 2 años, lo mismo se va a cobrar los impuestos, es decir, se va a considerar una importación a consumo. Si han pasado 2 años y no se ha vendido, no va a haber ningún problema. Pero si realmente, a mí, que yo soy un tripulante de cualquier medio de transporte, y vengo a este territorio donde quiero vender unos perfumes, seguramente voy a tener primero que declarar que los voy a vender. Segundo, voy a tener que entregar factura. Tercero, me van a cobrar los impuestos de los aranceles correspondientes, salvo que pasen los años. A mí personalmente, que yo vengo como tripulante, no me conviene porque yo me voy a ir a los 10 días.
¿Podría dejarlos a otra persona? Sí, pero estoy empezando a cometer un delito. Bueno, acá les he puesto todo esto amontonadito por si ustedes no se acordaban de algo. El artículo 528 nos dice que los efectos a que se hace referencia en este capítulo constituyen mercadería de conformidad con lo previsto en el artículo 10. ¿Ustedes se acuerdan que era mercadería en el artículo 10 del Código Aduanero? ¿Alguien tiene por ahí un código que lo abra y busque el artículo 10? Yo lo tengo, profe. ¿Quieres leerlo, Karen? Al artículo 10 para definir qué es mercadería. Soy María, profe. Ah, María, perdón. Dice, a los fines de este código es mercadería todo objeto que fuera susceptible de ser importado o exportado. Bien. ¿Qué más? Y después, no sé si es mi código, abajo sale letra chiquita, dice capítulo 3 de denominación de texto, según la ley 25, como que ley 25.063 del boletín oficial. Eso tengo yo. Bien. Bueno, no importa. Profe, yo lo tengo de Infolex, perdón. Ajá. Bueno, dice artículo 10, lo mismo que leyó mi compañera, a los fines de este código es mercadería de objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado. Se Bien. considera igualmente a los fines de este código como si se tratara de mercadería a las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores del servicio. B, Bien. los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. C, las Bien. prestaciones de servicios realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. Bien. Y después sigue con el Poder Ejecutivo Nacional será el encargado de establecer las normas complementarias pertinentes, como así también las disposiciones del presente código que no resultaran de aplicación. Bien. Entonces, quiero que tengan claro qué es mercadería. Mercadería es, el primer párrafo ya lo define. A los fines de este código es mercadería todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Desde un caballo, un animal vivo, el dulce de leche, una máquina, un celular, un cuadro. También muchos suministros que se compran, por ejemplo, para las maquinarias. Por ejemplo, cubiertas. Pero después además agrega algo que, si bien por el momento no nos interesa, pero a mí me interesa que ustedes sepan que también se consideran igualmente a los fines de este código, como si se tratara de mercadería, las locaciones y estaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país. Bueno, todo lo que vos leíste, todo eso es mercadería que tanto importada como exportada se valora como tal. Y entonces se pone un arancel correspondiente. Tanto ingresa a nuestro país como si egresa desde nuestro país.
Entonces, el artículo 528 nos decía que los efectos a que hace referencia en este capítulo constituyen mercadería de conformidad con lo previsto en el artículo 10. Por supuesto que entra para el rancho los combustibles, los lubricantes, los destornilladores, todo lo que haga al medio de transporte, por ejemplo, para su restauración, tanto aquel medio de transporte que ingresa como aquel medio de transporte que egresa. Y lo mismo el rancho, que es para los tripulantes, sus pantalones, sus camisas, sus cremas de afeitar, su cartera en caso de las azafatas, sus perfumes. Todo esto es mercadería. Profe, Sí, buenas noches. Quiero aportar algo sobre el artículo 10, sobre las bueno, locaciones. sí, perfecto. Si bien el código dice las locaciones y prestaciones de servicio, habla de eso. Pero estoy buscando que en el código aduanero las locaciones se refieren a los lugares específicos donde se realizan operaciones relacionadas con la importación y exportación de mercadería. Dice tipo de locaciones: puerto de entrada y salida, almacenes aduaneros, zonas francas, recinto aduanero, puesto de control fronterizo, y bueno, sigue. O sea, porque, o sea, locaciones, las locaciones, o sea, no, por ahí uno no llega a comprender a qué se refiere, digamos, entonces por ahí que tampoco lo sabía, digamos. Locaciones, por ejemplo, se refiere, en este caso, mercadería, por ejemplo, decimos, una embajada que nosotros tengamos en otro país, esa mercadería, porque empieza con locaciones y prestaciones de servicio. ¿A qué se refiere con locaciones? Por ejemplo, ya te digo, lugares donde se realizan, como vos decías, operaciones aduaneras. Exactamente. Y prestaciones de servicios se refiere, por eso quería que les quedara claro, prestaciones de servicios se refieren a que, por ejemplo, a mí yo vengo de Brasil, soy el chofer con mi acompañante de Brasil y se me rompe el medio de transporte acá en la Argentina. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer una prestación de servicio para poder arreglar ese medio de transporte acá. ¿Se acuerdan que al principio leíamos y decíamos en los artículos que si hubieran razones justificadas, porque estos medios de transporte ingresan a nuestro territorio aduanero con una fecha de salida? Hasta ahí no pagan tributos ni se garantizan. Sin embargo, si ese medio de transporte tuviera una dificultad, chocare, se rompiere, hubiera que hacer una transformación o hubiera que obtener otro beneficio, eso se va a considerar como una prestación de servicio realizada en el exterior. En nuestro caso, por si nuestro medio de transporte se ha quedado en Brasil o en otro país. ¿Te quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, acá les dice en el apartado B, los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. También es mercadería. Hoy en día ha cambiado un poco todo esto con el tema de Internet. Pero nosotros antes, para poder traer un libro que era propiedad intelectual de un español, eso era mercadería y se tenía que pagar no solo el libro editado, sino la propiedad intelectual de dicho autor. O, eh, o por ejemplo, en arquitectura, la realización de una casa. Hoy en día todo eso se ha corrido un poco y
si bien está dentro del código aduanero, pero se ha tenido que, como digamos, flexibilizar. Sin embargo, hay cosas que sí se tienen que pagar. Por ejemplo, ingresamos un cuadro que es de un autor reconocido, que tiene más de 50 años de antigüedad. Eso se va a considerar mercadería. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, la primera definición es: a los fines de este código, mercadería es todo objeto susceptible que fuere susceptible de ser importado o exportado. Vuelvo a decirles, desde una galleta a un juego de muebles, a vino, por ejemplo, que exportamos nosotros de acá de Mendoza. Todo esto es mercadería. Todo objeto, objeto susceptible de ser importado o exportado. Todo objeto tangible, vivo. Hay objetos intangibles, como ser el trabajo que podamos realizar en beneficio de un mejoramiento, que sí es tangible, pero que realmente no parece una mercadería. Si nosotros modificamos un micro, un camión acá, le ponemos acoplado, se ve modificado ese motor, ese chasis, y entonces ahí se ve modificado y también es mercadería. Bueno, seguimos. No los quiero aburrir con esto, pero es muy lindo saberlo, tenerlo bien en claro. El decreto reglamentario, también en su artículo 73, nos dice que a los fines de lo previsto en el artículo 527 del Código Aduanero, fíjase el plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de la introducción de los respectivos efectos a plaza. Bueno, creo que hemos entendido todo lo que, y podemos diferenciar lo que es rancho de lo que es pacotilla. ¿Sí? Las condiciones. ¿Qué tiempo pueden permanecer? Si pagan o no el gravámenes. Si se exceden, seguramente van a tener que pagar gravámenes. Si estamos amparados con el servicio aduanero, hasta $300. Si el Poder Ejecutivo lo acepta, hasta $600. Que no se puede traer, o si se trae, se van a pagar aranceles cuando es mercadería en exceso que el tripulante o el medio de transporte la venda, que no está comprendido, pero si lo hacen, tiene que ser a título oneroso, con factura y pagar los gravámenes correspondientes. Ahora nos vamos a la resolución 2727, que es muy fácil, del 97, de la Administración Nacional de Aduanas, y que lo que dice concretamente, en resumen, apruébanse las normas para la declaración de rancho y pacotilla, de yates y demás embarcaciones de placer y de recreo, de investigación científica y deportiva, de bandera argentina o extranjera de uso particular, que arriben por sus propios medios al territorio nacional. Acá vamos a tener las normas. Y acá vamos a ir un poquito más rápido, porque esto, si bien es una buena pregunta, pero no hace mucho a lo que es mercadería
de los medios de transporte. Y dice que la interventora en la Administración Nacional de Aduanas resuelve aprobar el anexo 1B, índice temático. Yo ya les había explicado que todos los anexos 1 corresponden al índice temático. Aprobar el anexo 5C, normas para la declaración de rancho y pacotilla de yates y demás embarcaciones de placer y de recreo, de investigación científica y deportiva, de bandera argentina o extranjera, de uso particular, que arriben por sus propios medios al territorio nacional. El anexo 1B nos está diciendo que otra vez es el índice temático. El anexo 2, las definiciones que vamos a tener en cuenta. El anexo 3 nos está denominando cuáles son las normas generales para la declaración de rancho y pacotilla de las embarcaciones nominadas en la presente resolución. El anexo 4 nos está definiendo cuáles son las normas generales para la declaración de rancho y pacotilla de ferribotes, alíscafos, lanchas de pasajeros y balsas para el cruce fluvial de transporte automotor de bandera nacional o extranjera que arribaren al territorio nacional. En su anexo 5C dice que las normas para la declaración de rancho y pacotilla de estos yates, no les voy a leer más, embarcaciones de placer, recreo, investigación científica, deportiva, de bandera nacional o extranjera, porque ustedes ya eso lo tienen claro, que arriben por sus propios medios al territorio nacional, van a utilizar lo que nos está diciendo el anexo 6, formulario OM 1758, que no es el mismo OM 1993, en el cual declaramos mercadería que ingresa o que egresa, y que se llama Manifiesto de Rancho y Equipaje No Acompañado. El anexo 7 nos dice formulario OM 1777, Manifiesto de Pacotilla. El original del anexo 1 fue aprobado por resolución 2065 y la primera modificación fue aprobada por resolución 1135 del 94 y una segunda modificación aprobada por resolución 2727. Y acá yo les dividí para que sea más didáctico lo que habla esta resolución 2727 del 97. Para embarcaciones de bandera argentina procedente de terceros países, dichas embarcaciones que no transportan carga y que hayan amarrado en terceros puertos deberán presentar los MANI de rancho OM 1758 y MANI de pacotilla OM 1777. En segundo lugar, no habrá obligación de manifestar ni utensilios ni aparejos. También no tendrán las obligaciones antes dichas quienes a su regreso no condujeren carga. Para embarcaciones de bandera argentina procedentes de estados partes del Mercosur. Recién hablábamos de embarcaciones de bandera argentina que pararan o que hicieran puerto o aeropuerto en terceros países. Francia, España, China, Estados Unidos, todos aquellos países
que no forman parte de los estados partes del Mercosur, que los estados partes del Mercosur son básicamente Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hay muchos que se han adherido, pero aún todavía no son socios. Y entonces esas embarcaciones de bandera argentina que no transportan carga y tocaren únicamente puertos de los estados partes del Mercosur, a su arribo estarán sujetos a las disposiciones establecidas en Resolución 3752 del 94. Ahora vienen embarcaciones de bandera extranjera de terceros países. Embarcaciones de bandera extranjera sin carga deberán documentar obligatoriamente, obligatoriamente documentación. Las embarcaciones deberán ser para uso exclusivo del turista. Las embarcaciones en este punto quedarán sometidas al régimen de importación temporaria por un plazo de 8 meses. Y el punto 4.4, este último punto, incluye a viajeros argentinos que acrediten residencia permanente en el exterior. Ahora vamos a hablar de embarcaciones de bandera de estados partes del Mercosur. Las embarcaciones de bandera de estados partes del Mercosur vamos a tener, acá les quiero advertir para que lo tengan en conciencia, que hay tratamiento recíproco con estos estados partes. ¿Qué quiere decir tratamiento recíproco? Tratamiento recíproco quiere decir que vamos a actuar y se van a solicitar y se van a tener en cuenta los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, las embarcaciones de bandera de estados partes del Mercosur que no transporten carga a su arribo estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la Resolución 3752 del 94. Y las embarcaciones descritas en el presente punto, que sean propiedad de ciudadanos argentinos con residencia permanente en el exterior, a su arribo se regirá por lo establecido en los puntos 4.4 del presente anexo. Para la adquisición de materiales, accesorios y repuestos navales, tenemos que, cuando por razones de avería sea indispensable adquirir materiales, accesorios o repuestos navales, se deberá cumplir con las siguientes formalidades. Los elementos así adquiridos serán detallados en la copia del rol de la embarcación que deberá ser presentada ante la Prefectura Naval Argentina, indicando marca del artículo, tipo, cantidad y número de serie si lo hubiere. El adquiriente solicitará de la autoridad policial naval del país donde se efectuó la compra la intervención de dicho rol, dando fecha cierta del mismo y dejando constancia que los artículos embarcados coincidan con la factura de compra. Los elementos así adquiridos serán detallados en el sector 3 del formulario OM 1758, solicitando a la aduana la nacionalización de los mismos mediante la presentación de la solicitud particular correspondiente dentro de los 3 días de la fecha de arribo a puerto argentino ante la aduana de jurisdicción. Las referidas constancias de ser nacionalizadas
deberán obrar en poder del propietario o autorizado cuando le fuera requerido por las autoridades respectivas. Por último, dentro también de la adquisición de materiales, accesorios y repuestos navales, de mediar negativa a presentar la documentación exigida en el presente anexo, el servicio aduanero procederá a interdictar la embarcación. Esto ya está descrito en el artículo 139 del Código Aduanero. Con esto hemos terminado esta clase. Esta resolución 2727 del 97 tiene todos los 7. Me gustaría, si les quedó alguna duda, que la charláramos ahora antes de terminar la clase. ¿Ninguna duda por ahí? No, profe, todo bien por acá. Bueno, por acá, ¿por dónde estás? En Buenos Aires. Ah, bueno, está cerca del puerto. Sí, ahí a 2 cuadras de aduana, digamos, de aduana de Buenos Aires. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, entonces sabes más de lo que hablo que yo, porque ustedes al verlo todos los días permanentemente. A ver, ¿a alguien le surge otra duda? No, profe, o sea, hay que estar muy atento con respecto a las resoluciones, por si van modificando o se deja sin efecto. No, por ahora no, porque en el programa, si vos lo tenés a mano, pero en el programa dice claramente que se solicitan todas las resoluciones con una no antigüedad de menos de 3 meses. Es decir, si ha salido una resolución nueva, cuando ustedes rindan, por ejemplo, rinden en diciembre, si Dios quiere, si sale hoy una resolución nueva que modifique esto, no se lo van a pedir. Lo que yo sí les diría, que se hicieran una especie de cuadro sinóptico con todas las resoluciones y el resumen de lo que dice esa resolución. Porque muchas veces preguntan, la resolución 2727 habla del rancho, del rancho o de la pacotilla de los medios de transporte que ingresen a territorio aduanero con mercadería. ¿Ustedes qué van a poner? ¿Sí o no? Que sí, profe, pero tengo que No, acordarme bien la resolución, el claro, por número de eso. la resolución. Por eso les digo que se hagan un cuadro sinóptico, aunque, no sé, yo estudié hace tanto tiempo que había computadoras, obviamente, pero yo me hacía, por ejemplo, unas hojas, hojas, unía, hacía un cuadro grande y ponía todas las resoluciones y el resumen de las resoluciones. Pero acá, por ejemplo, vamos a decir, sí, profe, no, profe, porque la resolución 2727 no nos habla de los medios de transporte. Quien nos habla de los medios de transporte que ingresan con mercadería o que egresan con mercadería es el Código Aduanero. La resolución 2727 nos habla de medios de transporte que vienen con en carácter de yate, en carácter de
situación deportiva, en carácter de investigación, pero no vienen a traer mercadería. En cambio, te pueden preguntar, la resolución 2727 se declara con el OM 1993, y uno tiene que decir, no, tiene otro formulario, en 1757 y en 1777. Pero sí, son muchas las resoluciones. Yo tengo que acordar con ustedes que son muchas las resoluciones. Y como les digo siempre, digamos que la columna vertebral de todo esto es la ley 22415 con el decreto reglamentario 1001 del 82, pero que tiene muchas resoluciones. Por ejemplo, yo la semana que viene he optado por darles todas las resoluciones, que son 4 creo, del punto 8. Y la verdad que son duras las resoluciones, porque acá veo que salieron un montón de gente, que son duras, áridas para estudiar, para leer, pero uno tiene que hacer digamos, como una abstracción de su propia mente, o sea, no pensar que son duras, pensar que son para nuestro trabajo diario. Y ya les digo, yo me hacía eso, me hacía unos cuadros sinópticos grandes con las definiciones de la resolución y poniéndolas siempre por año para que fueran correlativas. Bueno, nos vemos el martes de la semana que viene, si Dios quiere. Sí, profesora. Bueno, les digo, bueno, buenas noches, que pasen una buena semana, lean y acuérdense que nos queda una clase, la última, para que ustedes hagan preguntas. Escriban las preguntas y mándenla a Alejandro. Así nosotros se las podemos responder rápido. ¿Sí? Dale, profe. Y yo se las voy a responder este martes que viene, no, porque vamos a ver resoluciones, pero el otro martes, que es el último martes que cursamos, yo les respondo todas las preguntas que ustedes me hayan mandado. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, Buenas buenas noches. Hay un beso grande y que pasen una buena semana. Ok, profe. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, Jessica.